Un 10 de mayo de 1910 nació en Lublin, Polonia, Bronislava Weiss, la poetisa gitana. Su vida transcurrió en el tiempo de las dos grandes guerras. La historia la recordará como Papusza, que en lengua romaní significa muñeca. Su familia, como la mayoría de los gitanos polacos de aquel tiempo, era nómada. Formaba parte de un tabor o grupo de familias. Podía haber hasta 20 carromatos en el tabor. Hombres, mujeres, niños, caballos, carros, perros. Los Weiss eran arpistas. Viajaban con sus músicas desde el norte de las poblaciones lituanas hasta las montañas de las Tatras orientales. Papusza creció en el camino, donde se forjó su sensibilidad. Con la narración de Celia Montoya, Papusza, la poetisa gitana. Esta es su historia. Amo el fuego como mi propio corazón. Vientos pequeños y fieros mecieron a la niña gitana y la llevaron lejos por el mundo. La lluvia limpió sus lágrimas. El sol, dorado padre de los gitanos, las secó y hermosamente chamuscó su corazón. Oh tierra llena de árboles y mía, yo soy ella, tu hija. Los bosques y las praderas cantan. Cuando era una adolescente, allá por la década de 1920, el que un gitano supiera leer era algo insólito. Papusza aprendió a leer y a escribir de pueblo en pueblo. Cuando el tabor paraba por más de un día, localizaba a un aldeano adecuado y le daba un pollo a cambio de lecciones. Por más pollos adquirió libros. Su curiosidad la llevó de la mano y descubrió el mundo de las letras. Guardaba una pequeña biblioteca debajo de las arpas. A todos los gitanos del tabor que Papusza leyese les parecía inadmisible. Cuando la sorprendían leyendo, le pegaban y destruían sus libros y revistas. Así que cuando cumplió 15 años, su familia le arregló una buena boda con un arpista viejo y respetable, Dionitze Weiss, mucho mayor que ella. No tuvieron hijos, y pese a todo lo que pudiese echar de menos, Papusza, acompañada por el arpa de su marido, se dedicó a cantar. Compuso largas baladas, en parte canción, en parte poema, instintivamente representadas, basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y de canciones populares sencillas y breves. Las suyas eran como la mayoría de las canciones romanís, angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y, más tarde, anhelo de una libertad perdida. Hablaban de desarraigo y del lungo drom, o largo camino, de ningún sitio en concreto a donde ir i de ningún regreso. Ziemia moja i leśna, jestem twą córką mila. Lasy śpiewają, ziemia śpiewa pięknie. Rzeka wraz ze mną cygańską piosenkę z tego śpiewania złożyła. Pójdę ja w góry, góry wysokie, przywdzieję spódnicę śliczną, bogatą, uszytą z kwiatów i zawołam, co sił będę miała. Ziemio Polska, czerwona y biała. Papusza perdió más de un centenar de miembros de su familia durante las guerras, pero no fue esta la tragedia que la condicionaría. Papusza maduró creativamente en ese camino que lleva de lo colectivo y lo abstracto a un mundo privado e íntimo. Sus grandes canciones, que ella a veces titulaba Canción salida de la cabeza de Papusza, son en su propia voz singular un estilo que es en su mayor parte algo todavía inaudito en la cultura gitana. Dio testimonio en una larga balada del tiempo en que se escondían en los bosques durante la guerra. Se titulaba simplemente Lágrimas de sangre, lo que pasamos bajo los alemanes en Volhynia, en los años 1943 y 1944. No escribió solo sobre su propio pueblo y la amenaza del mundo de los payos. Lo hizo también sobre los judíos,
con los que su gente y ella misma compartieron bosques y destinos. Muchos de sus textos hablaban de los horrores vividos en Auschwitz. En el verano de 1949, el poeta polaco Jerzy Fikowski la escuchó cantar y apreció inmediatamente su talento. Empezó a recoger y transcribir los relatos que ella había copiado con gran esfuerzo en romanó, escribiendo fonéticamente en el alfabeto polaco. En octubre de 1950 se publicaron varios de los poemas de Papupsa en una revista llamada Problemy, junto con una entrevista a Fikowski del poeta polaco Lulian Tubin. Se habla en ella de los males del vagabundeo y la pieza termina con una traducción al romaní de la Internacional Comunista. Fikowski, autor del que sigue siendo el libro más importante sobre los judíos polacos, se convirtió en asesor sobre la cuestión gitana. La primera edición de su libro incluye un capítulo titulado El buen camino, que respaldaba la política gubernamental de asentamiento de los menos de 15.000 gitanos polacos que habían sobrevivido a la guerra. Cita y utiliza a la propia Papupsa como un ideal e indica que sus poemas podrían utilizarse con fines de propaganda entre los gitanos, ya que, según él, su mejor periodo de creación poética fue hacia 1950, poco después de abandonar la forma de vida nómada. Pese a que sus poemas constituyen un lamento de esa vida errante, confiscada más que abandonada, Fikowski, en su papel de defensor de la política oficial del abandono forzoso de la vida nómada, se remitió a los gitanos que había llegado a conocer, sobre todo a Papupsa. Aseguraba que ella era partícipe y portavoz en pro de aquellos cambios. Los reformadores probablemente estaban convencidos de que esas medidas mejorarían notablemente la difícil vida de los gitanos, pero nadie había pensado en preguntarles a ellos. Los ROM no tardaron en incluir a Papupsa entre los culpables de la campaña para acabar con su modo de vida tradicional. De nada le valieron su talla como poetisa y cantante, ni el amor hacia su pueblo, expresado en décadas de trabajo. Papupsa había hecho algo imperdonable, había colaborado con un gaché. La utilizaron y la interpretaron mal ambas partes. Intentó desesperadamente recuperar la autoría de sus propias ideas, de sus canciones. Abandonó precipitadamente su hogar en la Silesia meridional y acudió al sindicato de escritores polacos para pedir ayuda. Fue a la editorial que estaba preparando la publicación del libro de Fikowski, que incluía poemas de ella. Nadie pudo o quiso entenderla. Papupsa regresó a casa y quemó toda su obra, unos 300 poemas, que había empezado a consignar por escrito con el estímulo de Fikowski. Escribió una carta a rogándole que paralizara la publicación. «Si publicas esas canciones me desollarán viva», le decía. «Mi gente quedará desnuda frente a los elementos. Pero quién sabe, quizá me crezca otra piel, quizá una más bella». Después de la publicación de los poemas, Papupsa fue sometida a juicio. La citaron ante la máxima autoridad de los Roma polacos, el baró Szero. Tras la deliberación, se la declaró marimé, impura. El castigo era la exclusión irreversible del grupo. El destierro. La vida en la cuerda de la no pertenencia. Papupsa pasó 8 meses en un hospital psiquiátrico de Silesia. Su propia generación la rehuyó y la siguiente no la conoció. Luego, durante los 34 años siguientes hasta su muerte en 1987, vivió sola y aislada. Bronisława Weiss, Papupsa, pese a todo lo que pudiese echar de menos, nunca volvió a cantar. Luz y memoria para aquella gitana, adelantada a su tiempo, la poetisa Papupsa.